Buenos días. Se abre la audiencia señalada para esta vista pública dentro del expediente número 4608-2015, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por Jaime Leonel Guerra Aguilar contra la Corte Suprema de Justicia. A continuación, el secretario general adjunto hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias para esta vista. En este amparo se ha señalado como acto reclamado la resolución de 24 de junio del año 2015, por la que la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el recurso de responsabilidad promovido por el notario Jaime Leonel Guerra Aguilar en contra de la resolución de fecha 22 de diciembre del año 2014, dictada por la Corte Suprema de Justicia. La petición de fondo de amparo es que al resolver en definitiva se otorgue el amparo solicitado, ordenando la suspensión de la resolución de fecha 24 de junio del año 2015, en la cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaran sin lugar el recurso de responsabilidad promovido en contra de la resolución de fecha 22 de diciembre del año 2014, mediante la cual se suspende en el ejercicio de la profesión de notario al amparista por el plazo de 1 año, la cual debe suspenderse restituyéndoseme en mis derechos al estar siendo vulnerado en el ejercicio de la profesión liberal de notario, el derecho al trabajo y a la legalidad establecida en el artículo 12 constitucional, pues en base a las consideraciones que hará la Corte de Constitucionalidad en este amparo, deberá la Corte Suprema de Justicia emitir la sanción conforme al artículo 101 del Código de Notariado, pero tomando como base la gradación de las sanciones administrativas en dicho artículo, que deberá ser una multa. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar sus argumentos respecto del acto reclamado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos salvo autorización previa del presidente de la Corte. Deben concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al solicitante del amparo y requirente de la vista pública, abogado Jaime Leonel Guerra Aguilar. Gracias. Buenos días para ustedes. Siempre Dios bendice a los hombres honestos. En esta ocasión, en mi calidad de abogado y notario, pues interpusimos una apelación en contra de la resolución de fecha 24 de junio del año 2015, que resuelve un recurso de responsabilidad como consecuencia de la resolución del 22 de diciembre del año recién pasado, en el cual, en mi calidad de notario, se me suspende en el ejercicio profesional por el plazo de 1 año, bajo argumentos de la Corte Suprema de Justicia, que en 2 ocasiones anteriores, en el año 2007 y el año 2008, pues se me amonestó. Entonces, en mi calidad de notario. Entonces, por esa situación, versa el amparo. Pido a usted, honorable presidente, para hacer mi alegación, dar lectura al artículo 101 del Código de Notariado, si usted me lo permite, señor presidente. ¿Qué dice el artículo 101 del Código de Notariado? Las demás infracciones tienen su correlación con el artículo 100. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor
o imponerle una multa que no excederá de 25 quetzales. Punto. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. Nosotros basamos nuestra defensa específicamente en esta normativa. ¿Por qué? Porque el Código de Notariado tiene una gradación de las sanciones administrativas que se nos pudieran imponer a nosotros en calidad de notarios por algún incumplimiento de los que la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia a mí me sanciona en el año 2012 por no haber pagado en tiempo el derecho de apertura de protocolo, y además porque dentro de los periodos que señala en ese amparo, yo no podía ejercer, había incompatibilidad para ejercer el notariado, situación que estos requisitos de conformidad con el Código de Notariado pues no eran así. Sin embargo, se me impone la sanción máxima que establece el Código de Notariado. Entonces, eso no es posible. Entonces, aquí, a nuestro juicio, a nuestro humilde entender, hay una violación al principio de legalidad y al derecho del trabajo especialmente. Consideremos nosotros, ustedes, honorables magistrados, que el notario, pues, si bien es cierto, no es un funcionario público, ejerce una función pública con servicio a la comunidad, con proyección social a la comunidad. Y qué bueno, yo me alegro mucho que aquí entre los que integran esta corte haya gente que se dedica al notariado, con especialmente mi distinguido colega acá, que está el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, que mucho tiempo ejercen el derecho de notariado. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia me sancione a mí con una drasticidad enorme? Pareciera que me trata, disculpen la expresión, como un verdadero delincuente del notariado. Pues eso no es posible. O sea, el código establece una gradación. Yo estoy consciente que cometí algunos errores por el cual se me amonestaron, pero esos no eran para que una drasticidad de tanta naturaleza como la que se me impuso. De hecho, la Corte Suprema de Justicia actualmente ya remitió los oficios a las instituciones que hace referencia en esa resolución para que yo no pueda ejercer el notariado. Pues no obstante que no se encuentra firme esta situación. Entonces debemos nosotros ser bastante justos. Yo no pido a este tribunal que me exonere, pero según la gradación que tiene el Código de Notariado, a mí me correspondería una multa de las que establece de 25 a 100 quetzales. Y si fuera tanta la gravedad, está la sanción de 1 mes hasta 1 año, pero no completamente el extremo máximo del Código de Notariado. Pues entonces apelo a la legalidad de ustedes en ese sentido, pues porque verdaderamente estoy perjudicado en esos intereses. Pues, o sea, actualmente pues única y exclusivamente tengo la calidad de abogado porque estoy inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia. Y este caso no es el único, hay muchos. Lo que sucede concretamente es que la Corte Suprema de Justicia ha diseñado una serie de lineamientos a través de circulares en los cuales se los impone a nosotros en calidad de notarios cumplir con ciertas obligaciones que verdaderamente hay que cumplirlas para darle legalidad a los actos que uno realiza dentro de su vida profesional. Sin embargo, reiteramos nosotros, distinguidos magistrados de esta Corte, que necesitamos la protección constitucional de amparo, que se nos reconozca a nosotros, que nos ampara en forma definitiva, suspendiendo específicamente la resolución del 24 de junio del año 2015 y como consecuencia también la resolución del 22 de diciembre del año recién pasado, que nos inhabilita en el ejercicio del notariado por el plazo de 1 año. Entonces, señores magistrados,
Yo apelo también a su conocimiento, como digo, todos somos luchadores de la vida, pues. O sea, y no es posible que la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues, lo sancione a uno con esa drasticidad y no exista el más mínimo detalle de consideración, pues, dado incluso, fíjense, honorables magistrados, que esos incumplimientos en el ejercicio del notariado ni siquiera están taxativamente en el Código de Notariado. No hay una norma que diga que el notario debe, no hay una fecha exacta en cual el notario debe pagar su derecho de apertura de protocolo. Dice la ley que puede, no dice la ley en qué momento, pero se supone que lo puede hacer en cualquier momento. Y el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice. Ahí se abre, ¿ya? Y la obligación que tiene uno es de pagar sus 50 quetzales como derecho de apertura de protocolo. Pero ¿cómo es posible que solo por esa circunstancia se le sancione a un notario, a un profesional, con esa drasticidad? Pues, si nosotros consideramos que el derecho administrativo es preventivo, no es como el derecho penal que es sancionador, deberíamos de tener la consideración que en derecho corresponde. ¿A quién agredo yo con esos incumplimientos? ¿A quién afecto yo con esos? Si los instrumentos son auténticos, no hay ninguna ilegalidad, pues. De esa cuenta, sí, honorables magistrados, les reitero a ustedes que se declare con lugar el amparo definitivo y se mande a suspender las resoluciones que he citado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y Amparo y Excisión Personal a través de su agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. Señor secretario, respetables abogados y demás personas presentes. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública, es del criterio que la Corte Suprema de Justicia, al emitir la resolución de fecha 24 de junio de 2015, mediante la cual deniega al amparista el recurso de responsabilidad interpuesto en cuanto a la sanción impuesta, toda vez que la Corte Suprema hace un análisis del establecimiento fehaciente de los incumplimientos que tuvo el notario en el ejercicio de sus funciones como tal, incumpliendo con los requisitos que establece el Código Notariado, por lo que el artículo 88 es claro en cuanto al procedimiento que tiene que llevar a cabo el Archivo General de Protocolos en cuanto a la revisión de los protocolos de cada uno de los notarios que se dedican a cartular. Asimismo, el artículo 101 establece que es la Corte Suprema de Justicia la encargada de sancionar y de emitir la resolución correspondiente en cuanto se ha establecido que existen realmente esas omisiones e incumplimientos por parte de un notario. No obstante, señores magistrados, siendo todos nosotros parte de este gremio, yo solicito a ustedes, con base a los argumentos que expone el señor notario, ahora amparista, que se haga un análisis de los argumentos que él expone en esta vista pública. Por el momento, el criterio del Ministerio Público es que el presente amparo debe ser denegado, pero como el Alto Tribunal Constitucional que ustedes son, deberán ser quienes resuelvan y emitan la resolución que en derecho corresponde. Muchas gracias. Se da por concluida la presente audiencia.